La educación primero. La educación es la respuesta a todos los problemas que tenemos todos los días. Cuando hay violencia en el fútbol, es falta de educación. Cuando hay violencia familiar, es falta de educación. Cuando hay violencia en las calles, es falta de educación. Y la educación lo es todo. La educación es la mejor política social, porque la educación es la que verdaderamente iguala. Argentina llegó a ser sexta potencia mundial por la exportación de granos en la década del 20 del siglo pasado. Pero Argentina llegó a ser importante y progreso, un país en progreso, porque tuvo la ley 1420 de educación común, laica, obligatoria, porque tuvo la reforma universitaria de 1918 y todavía eso llega hasta ahora, porque fíjate vos que muchas familias humildes del interior de la provincia, sus hijos pueden venir a estudiar a la universidad y llegan a ser profesionales, doctores, abogados, médicos, ingenieros, gracias a que tenemos una universidad pública abierta. Entonces, estamos trabajando fuertemente por que Santa Fe tenga una ley de educación provincial. Es una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia del país que no tiene ley provincial de educación. Yo como senador nacional, en el año 2006, trabajé mucho con la Ley Nacional de Educación, que reemplazó a la ley federal, a la nefasta ley federal, y logramos también una ley de financiamiento educativo, para que exista el financiamiento que muchas veces no vemos que está, cuando vemos escuelas que necesitan de una mínima infraestructura y no la tienen, que no tienen agua por ahí en las escuelas. Así que ese es un tema clave para que la formación docente, el maestro sea quien realmente desarrolle esa tarea fundamental de transmisión pedagógica hacia los chicos, esa formación que después te dura para toda la vida, que vos tomás en los primeros años de tu vida y que por eso nosotros vamos hacia abajo también con la necesidad de jardines de infantes, porque la educación inicial es clave. Cuando hoy vos tenés que no hay jardines de infantes y solamente quien tiene dinero puede mandar a sus hijos a un jardín privado, y ahí se establece ya la desigualdad desde los 3, 4 años de quienes pueden iniciar su proceso educativo desde mucho antes. Así que nosotros estamos comprometidos con el tema de la educación. Desde el primer momento que asumimos en la legislatura, primero con Silvia Sburger, ahora con Agustina Donet, siempre pusimos el tema de la educación como uno de los objetivos principales. Estamos cruzados por varias problemáticas que parecería que son más urgentes que la educación. Estamos cruzados por la problemática económico-social. La plata no alcanza para llegar a fin de mes, nos tapa el problema de la inflación porque es que nos agobia, donde no se llega a fin de mes y eso, el ama de casa ve que va a la góndola del supermercado y los precios, como se dice siempre, suben por el ascensor y los salarios y las jubilaciones por la escalera. Entonces, el problema económico-social es un problema que parece que es el más urgente, lo es en realidad. Por eso nosotros trabajamos mucho el tema de las tarifas, que las tarifas de luz, de gas, de agua deben ser justas y razonables y no estar por encima de la inflación. Muchas veces los gobiernos no tienen en cuenta esto y te castigan con los tarifazos. Y el tema de la seguridad, creo que el tema de la seguridad desde hace años, sobre todo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, golpea duramente por ese entrecruzamiento del delito común con el delito más complejo del narcotráfico, y entonces también hay que dar respuesta en eso, y la sociedad reclama con mucha justicia, con mucha razón, que estos problemas que tienen todos los días, el más elemental de poder ir a tomar un colectivo para ir a laburar y que no le roben a una mujer la cartera en la parada del colectivo o en la puerta de la casa cuando está saliendo, o que no te caminen por los techos y te roben las conexiones de tu tanque de agua para sacar un pedacito de bronce o los medidores de agua. Estamos en una situación donde
aparecen estos temas como los más urgentes para resolver para la sociedad, y tiene razón la gente cuando lo pone en primer lugar. Nosotros fuimos siempre, no solo con este gobierno, sino con los anteriores también, muy exigentes en cuanto a marcarle que no se puede aumentar las tarifas por encima de la inflación y por encima de los incrementos salariales, porque por dos motivos principales. Las tarifas ocupan una parte importante de la canasta familiar. Importante, tan importante como los alimentos. Y vemos que en los últimos años el costo de los servicios públicos, agua, luz, gas, cada vez ocupa un componente más grande. ¿Y por qué? Porque las tarifas van aumentando siempre por encima de la inflación. Se hizo una audiencia pública en enero de la Empresa Provincial de la Energía y otra del agua. El agua decidieron aumentar un 60% en este año 2022 y un 40% de la electricidad. Pero no solamente eso, tuvimos las semanas pasadas donde desde el Gobierno Nacional anunciaron el quite de subsidios y por lo tanto sobre ese 40% que iba a aumentar la tarifa eléctrica, ahora informa la EPE que va a aumentar un 26% más. Entonces nosotros llamamos al presidente de la Empresa Provincial de la Energía, al licenciado Causi, para que vaya a la legislatura, para que nos informe y para que podamos confrontar con los números de ellos, con los números que nosotros tenemos. Porque nosotros decimos, ¿por qué? Si el quite de subsidio nacional es de un 20% de lo que Camesa le vende la energía a la EPE, ¿por qué se recarga un 26% sobre el 40% que ya estaba aumentando la tarifa? Yo no quiero agobiar con los números para que esto se entienda, pero estamos en una situación donde hay que tener mucho cuidado desde el Estado, esto es lo que le estamos marcando, ante una sociedad que está sobrecargada económicamente, no llega a fin de mes. El problema de la inflación es muy grave porque el segundo problema que tienen los tarifazos, además del primero que es quitar el poder adquisitivo de salario y jubilaciones, porque es un golpe al bolsillo cada tarifazo, es el tema que es contrario también a un proceso económico importante y bien desarrollado, porque los tarifazos promueven más inflación. Entonces van a generar con estos tarifazos que la inflación que se quiere controlar y se quiere bajar, y escuchamos a los funcionarios que dicen tenemos una política para que baje la inflación, con estos tarifazos no hacen más que aumentarla, porque el aumento de la energía se traslada a los comercios tienen que trasladarlo a los precios, y la verdulería, la carnicería, todo esto tiene un impacto muy fuerte, como el aumento de combustible. El aumento de los combustibles impactan de manera directa en contra del poder adquisitivo de la gente. No solo el que tiene auto y carga nafta. Eso se traslada al transporte y el transporte los traslada al costo de los productos. El otro día precisamente estuvimos tomando un café, además porque compartimos la legislatura con Carlos Delfrade, de Frente Social y Popular, y con Palo Oliver, que es un radical que no está dentro de lo que hoy está el radicalismo, Juntos por el Cambio. O sea, está fuera y no está de acuerdo con eso. Y charlábamos de darle una alternativa con esperanza a la provincia de Santa Fe, que en las próximas elecciones, por fuera de la grieta, por fuera de lo que aparece como que van a ser las dos opciones, y comparto la introducción que vos hacías, no dieron soluciones al país, ni los unos ni los otros, y por eso el resultado está a la vista: 50% de pobreza en la gente joven, 40% de pobreza concreta, un país con la inflación que tenemos, el endeudamiento que el gobierno anterior produjo
de 57.000 millones de dólares, absolutamente impagable. Y es fundamental salir de esa trampa que parece cuando llegan las elecciones de votar Guatemala para que no gane Guatepeor. Entonces sí, nosotros estamos desde Igualdad con la idea de construir para las próximas elecciones en la provincia de Santa Fe una alternativa independiente que dé esperanza, que dé expectativa, que se convoque un voto positivo por fuera de las dos grandes propuestas que parece que va a ser una, el oficialismo que hoy gobierna, del Partido Justicialista, y la otra de Juntos por el Cambio con los aliados nuevos que va a tener.